Profe, tiene cerrado el micrófono. Espérenme, sí, no, pues no sabía cómo activarlo. Listo ya. Ok, gracias. Entonces volvemos otra vez. Estábamos aquí. Bueno, entonces les quería comentar esto. Hay tres actividades que nosotros vamos a desarrollar paralelas a nuestra cátedra. La idea de las tres actividades tienen sus propios objetivos, ¿no? La primera actividad que nosotros vamos a desarrollar, incluso las tres se las puedo de una vez plantear ahora para que las vayan desarrollando. La primera es comprensión de teoría. Para esto, eh, yo les voy a pasar un paper que tiene que ver con la temática que estamos trabajando nosotros, pero no es una temática que yo la voy a trabajar dentro de mi cátedra, sino que es una temática que está relacionada con modelos de programación, pero no es modelos de programación, ¿ok? La idea es que sobre este paper ustedes lo que van a hacer simplemente es leer el paper, ese documento, interpretarlo, parafrasearlo y después ustedes concluirlo. O sea, el éxito de la investigación en estos casos, porque ustedes tienen que irse metiendo en el mundo de la investigación, consiste en saber encontrar la información para hacer todo el estado del arte, saber parafrasear un documento, o sea, saber es volverlo a decir ese mismo documento, pero con mis propias palabras. Y tercero, sacar una conclusión que resuma lo que dijo ese documento. Entonces, es un paper que está colgado directamente en la plataforma Teams. Ya están colocados los tres. ¿Sí? Está colocado en la plataforma, es un artículo que habla sobre semántica computacional. Entonces, sobre la parte, siempre nosotros nos hemos enfocado en la parte sintáctica, en cómo analizar sintácticamente un código, que a ese código funciona bien o no. Pero en la parte semántica, normalmente nunca nosotros profundizamos en esa área. Solamente sabemos qué es el significado de las cosas, solo sabemos que, que la parte semántica es la lógica funcional de cómo funcionan las cosas, pero para todo eso hay técnicas. Y entonces el paper que ustedes van a leer es un paper en el cual el autor habla sobre cómo analizar la semántica de un código, cómo analizar la semántica de los programas. Entonces la idea es que en esa actividad ustedes van a leerlo, parafrasearlo, es decir, volverlo a escribir pero en sus propias palabras. Y tercero, en un párrafo de no más de 5 renglones, ustedes especificar qué es lo que dice el autor, es decir, hacer un abstract. Hacer un abstract de un artículo, en mi concepto, es de las cosas más difíciles que hay, porque es resumir en un pedazo muy corto, resumir todo lo que dice un autor. ¿Sí? Entonces hay que entenderlo bien. Esa es la primera. La segunda es comprensión de gramática, de la gramática sintáctica, en donde yo les voy a poner un ejercicio. Nosotros acá cuando miremos una de las técnicas que tenemos nosotros para analizar la semántica es el kernel language. Y entonces kernel language tiene una serie de metodología para hacerle el seguimiento y el análisis a un código. Yo voy a hacer acá una serie de ejercicios para entender cómo funciona y yo les dejo a ustedes un ejercicio para que lo hagan ustedes. Y ese ejercicio es el que me lo tienen que entregar. Es un ejercicio obviamente en papel o si quieren lo escriben en lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y por último, en Practical Programming es algo muy sencillo también, ya utilizando Mozart, aplicar unos conceptos del lenguaje de programación que vamos a ver nosotros, conceptos de modelos de programación, aplicarlos en Mozart en un código corto, no es muy extenso. Esos tres elementos son los que ustedes me van a entregar, son los que yo voy a evaluar. Los tres no tienen que ver el uno con el otro, o sea, pueden ser desarrollados en el orden que ustedes quieran. Y para los tres, la idea es que yo les voy a colaborar en la parte de asesorías, porque la idea es que nosotros pudiéramos, en un momento dado, en el primer punto,
un artículo, poderlo parafrasear y nosotros poder hacer un artículo basado en ese artículo leído, incluso poderlo publicar. ¿Ok? Los demás sí son elementos prácticos. Entonces son esos tres elementos que nosotros vamos a tomar para que nosotros podamos asignar una nota final del módulo. Solo son esos tres. Van a ser en forma individual y lo revisamos en el momento en que ustedes ya los tengan. O sea, no vamos a colocar una fecha de entrega. Simplemente los tres tienen que haber sido entregados antes de finalizar las 8 semanas que nosotros nos habíamos planteado para terminar el módulo. ¿Sí está claro o tienen alguna inquietud sobre esto? Profe, qué pena. Tengo una inquietud y qué pena regresarme a lo que ya conversamos. Pero Tranquilo, no se preocupe. usted tenía, según su programación, 8 horas de clase y 4 de asesoría, ¿cierto? Sí, así es. Eran las 12. Si ahora reducimos a 6 y las 6 son de clases, ¿dónde están las de asesoría? No, es que no las vamos a dictar todas las 6 horas, o sea, van a ser las mismas 6 horas que yo había planteado de clases. Antes yo que les había dicho, a ver, espérame, yo aquí dejo de compartir pantalla. Ay, ahora, ¿qué pasó con esto? Espérame un segundito. Se alocó el mouse. Espérame, ¿cómo dejo de compartir pantalla? A ver, así, ya, eso, perfecto. Bien, si nosotros, entonces, fácilmente, si nosotros estamos diciendo que antes teníamos 8 horas por las 4, éramos 32 horas, iban a ser de clases, ¿listo? Y el resto iban a ser de asesorías. O sea, el módulo tiene 48 horas. De las 48 horas, 32 eran de clases. Y las otras, y el resto son asesorías. Van a ser las mismas, ¿sí? Solo que esas 32 horas las voy a dividir entre 6 módulos. Eso quiere decir que nosotros vamos a trabajar 6 horas semanales y eso quiere decir que van a ser como aproximadamente de clases como tal, van a ser 5, casi 6 fines de semana. 6 por 6, 36. 6 fines de semana trabajados de clases. El resto de tiempo que ustedes van a hacer son para las asesorías para esos trabajos. O sea que si nosotros vamos seguidos, quiere decir que después de haber terminado nosotros van a quedar 15 días más allá, o sea, 2 semanas más para ser trabajadas, incluso un poco más, porque no son las 6 semanas completas. Van a ser para ayudarles a asesorías para que completen sus actividades. Pueden ser que algunos de ustedes las hagan antes de terminar las 6 semanas, antes de terminar las 4 semanas. No hay problema, yo se las recibo y ya. Los demás tendrían ese tiempo adicional para completarlas. ¿Sí me hago entender, Henry? Ah, sí, profe, listo. Ajá. Vale, Listo. gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿O todo está bien? Sí. Bueno, entonces continuamos, ¿cierto? Entonces continuamos. Bueno, sino que esto se me fue hasta muy atrás. Ok, listo. Entonces comencemos. Ya teniendo en cuenta esto, esos 3 elementos están en la plataforma Teams. Yo esperaría que para la próxima semana ya todos tengan organizado bien su correo electrónico. Yo les colaboro, no hay problema, me buscan si quieren. Mi número de celular, verdad. Los que no tienen mi número de celular lo voy a colocar aquí en el chat para que aquí en el chat lo voy a escribir. Está chat. Mi número de celular es 360-80-980. Ok, ese es mi número de celular. Anótenlo, guárdenlo, agréguenme. Si hacen algún grupo, me agregan a ese grupo. Y ya está. Bueno, no se olviden, pueden escribirme. Es más fácil que me consigan por WhatsApp. Ok. Bueno, entonces retomo un poquito acá lo de modelos de programación para arrancar. Entonces dijimos nosotros que de los modelos de programación vamos a iniciar trabajando con el modelo declarativo. El modelo declarativo, que lo vamos a ver en un momento, se fundamenta en que maneja un sistema de estado de almacenamiento de estructuras muy simple y es el motivo por el cual arrancamos por él. ¿Ok? Bueno, entonces, la idea de los modelos de programación, voy a utilizar aquí una pizarra. ¿Dónde está? Aquí. Voy a utilizar esta pizarra para escribir algunos elementos, algunas cositas. Entonces, hablemos de
modelos de programación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de modelos de programación, tenemos que enfocarnos siempre en que un lenguaje de programación, siempre, un lenguaje de programación, language, tiene que tener dos elementos fundamentales. El primero de ellos es que debe tener un modelo razonable y que debe servir para resolver un problema, ¿sí? Eso es lo primero. Solve problems. Eso es lo primero que debe tener. O sea, un lenguaje de programación no es concebido simplemente para jugar. Esa es la idea. Un modelo de programación necesariamente tiene que resolver problemas. Y segundo, tiene que tener una implementación muy simple de realizar, un eficiente. Eficiente. Creo que eficiente es con doble F, si no estoy mal. En ese orden de ideas, entonces, cualquier modelo que nosotros queramos desear tiene que cumplir este mismo estándar, que debe servir para resolver problemas y que tiene que tener una implementación fácil. Y entonces, si ustedes deciden crear un modelo, no sé, que no sea orientado a objetos, sino que sea un modelo que se apega mucho a las figuras, un modelo para interpretar figuras, para interpretar modelos geográficos, etcétera, y es un modelo especial donde no se ajustan los ciclos que conocemos ni las condiciones, el if, donde no hay procedimientos, sino que hay otro tipo de formas de dialogar para entender las figuras. Pues lo primero que tenemos que pensar es en esto, que si resuelve problemas y que si su implementación al final, para llegar a implementar un lenguaje, pues va a ser relativamente sencilla, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, nosotros vamos a empezar a trabajar con el modelo declarativo, que es el modelo, entre otras cosas, de los primeros modelos que existieron, a pesar de que nosotros conocimos como primer modelo un imperativo, que es como el C, el lenguaje C. En realidad, el declarativo ha sido el modelo que siempre ha marcado la pauta en nuestros procedimientos algorítmicos. Entonces, vamos a comenzar a trabajar con el modelo declarativo. Es el primero de los modelos. Bueno, es el modelo más sencillo que nosotros podemos tener en este caso. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el estado, las estructuras que manejan, que en especial son la memoria y el almacenamiento, es bastante sencillo y bastante directo. El modelo declarativo, entonces ponemos aquí a mi pizarra, el modelo declarativo. Se fundamenta básicamente en dos principales, llamémoslo, paradigmas inicialmente. Uno es el paradigma funcional y otro es el paradigma lógico. Entonces, Jorge me preguntaba sobre esto, ¿no? Me preguntaba sobre dónde entra el modelo y dónde entra el paradigma. Pues efectivamente, miren que dentro del modelo declarativo vamos a encontrar dos grandes tendencias dentro del modelo declarativo, y uno de ellos es el modelo funcional y el modelo lógico. ¿Alguien ha trabajado con estos dos modelos? ¿Alguien ha trabajado con algún lenguaje funcional o un lenguaje lógico? Creo que sí lo han trabajado, incluso en la presentación me lo mencionaron. ¿Qué lenguajes han trabajado sobre estos dos paradigmas? Ejemplos. Prolog. ¿No? Prolog, correcto. Prolog es un ambiente lógico. Aquí también podemos encontrar Lisp y otros más. ¿Alguien ha trabajado alguno funcional? Sí. C no es funcional. No, C es un lenguaje imperativo. Normalmente solemos confundir
el funcional con funciones, aunque sí es ligado a las funciones que tiene C. En realidad funcional eh, se fundamenta en un cálculo matemático que se llama el cálculo lambda, que lo vamos a ver después en uno de los modelos. Y el cálculo lambda lo que hace es mirar a los lenguajes de programación como si fueran funciones matemáticas. Todo fundamentado en funciones matemáticas. Uno de los principales exponentes de esto es Scheme. Perdón, está mal escrito. Scheme. ¿Sí? Scheme es, eso incluso hicimos en algún momento, no, ninguno de ustedes estuvo en ese grupo, en la Universidad de Nariño, enseñamos programación funcional con Scheme. Scheme es un lenguaje netamente funcional, o sea, es un lenguaje que no utiliza ciclos, no tiene el for, en teoría no tiene variables, sí, todo trabaja como si fuera un ambiente matemático. Por eso, bueno, lo vamos a ver poco a poco a medida que vayamos trabajando dentro de nuestra teoría. Profe, ¿Sí? profe, Sí, cuéntame. ¿para qué se utiliza este tipo de, o sea, a nivel de aplicación, o sea, para desarrollar, qué tipo de aplicativo se utiliza un lenguaje funcional? El lenguaje funcional, con lenguaje funcional tú puedes hacer programas también. O sea, tú puedes desarrollar con Scheme, por ejemplo, tú puedes hacer programas finales, programas donde tú igual resuelves problemas de sistemas de información como tal. Lo que pasa es que espérenme, yo aquí activo mi cámara para que los que están viendo mi cámara. La idea es que este programa funcional, este paradigma funcional se enfoca es en cómo nosotros vamos a mirar al lenguaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de Scheme, tú ya no empiezas a definir variables, sino que empiezas por las funciones. Y lo que tú no tienes son variables locales, pero sí tienes parámetros. Igual como en las matemáticas. Entonces tú tienes f de x, seno de alfa. ¿Sí? Igual que en las matemáticas existen esas funciones, las variables son parámetros de funciones. Y solamente con esas variables que son los parámetros de funciones tú tienes que trabajar. Hay una tendencia que dice que si nosotros iniciáramos aprendiendo el paradigma funcional antes que el imperativo, todos los demás modelos de programación serían mucho más fácil de entenderlos, ¿sí? Porque es más matemático, es más, se construye de una forma más, ellos tienen un término, pero no recuerdo cuál es el nombre. El caso es que se van apilando los modelos de tal forma que son más entendibles. Incluso, pues este modelo lo vamos a ver, para que ustedes se den cuenta que sí se pueden hacer programas, pero pues vamos a mirar cuál es el enfoque de ellos. ¿Que para qué se utilizan especialmente? Se utiliza muchísimo en un entorno matemático, ¿sí? Sí, y si queremos verlo prácticamente, ¿ok? Lógico, pues por supuesto ustedes ya lo han visto trabajar con Prolog. Ese entorno es totalmente trabajable. Ok, ¿en qué se fundamenta también con la programación que se hace a través de un modelo declarativo? Que trabaja con funciones sobre o estructuras de datos parciales. ¿Qué son estructuras de datos parciales? Aunque lo vamos a ver nosotros en un capítulo más adelante que se llama Assignment Sample Store, que es el ambiente de almacenamiento más simple que tiene, que es el declarativo, y lo vamos a ver, pero se los adelanto. La idea del Partial Data Structure de datos parciales es que ustedes pueden tener una variable sin necesidad de asignarle un valor y sin embargo poder trabajar con ella. Es decir, cuando ustedes trabajaban en un programa, tal vez sea impensable que una variable no tenga un valor asignado, ¿cierto? Pero no estoy diciendo que tenga un valor por defecto, sino un valor que no ha sido asignado, o sea, es una variable que no tiene nada. Esa variable que no tiene nada es muy útil dentro de un ambiente declarativo. Es diferente a una variable que sí tiene un valor, o sea, x igual a y. Eso sí es, a ver si, o sea, la idea es esta. Yo puedo tener normalmente en nuestro caso un x igual a 3. Esa es una variable, porque vamos el 3 bien hechecito. Ese x igual a 3 es una variable que tiene un valor.
Pero yo también puedo tener una variable y solita, sin datos, sin valores, y sin embargo esa variable para mí es muy útil. En eso se fundamenta los valores parciales. Se les llama parciales cuando las variables no tienen un valor asignado, ¿sí? A este tipo de programación o a este tipo de manejo se lo llama programación sin estado, stateless programming. Eso es propio de la programación declarativa, de los modelos de computación declarativos. En contraposición, yo lo escribí por acá, ¿dónde está? A estos, al stateful programming. Es otra metodología que la tiene otro modelo de programación, como por ejemplo el imperativo. O sea, cuando nosotros hablamos de C, de Java, de Python, esos son lenguajes que utilizan stateful programming o programación con estado completo, y para eso se manejan unas variables especiales que las vamos a llamar celdas, ¿sí? La programación orientada a objetos trabaja con stateful programming. Estos manejan, es diferente, por eso la coloqué acá en comentarios, para que no nos olvidemos. Entonces, la programación declarativa, el modelo de computación declarativa trabaja con programación sin estado, se le llama, y eso es manejar variables parciales, o sea, variables que pueden estar sin un valor asignado, ¿ok? Ese es como el Profe, objetivo. Sí, dígame. o sea, esto del modelo declarativo, o sea, no es el primer modelo que aparece, ¿no es cierto? No lo estamos viendo en orden cronológico. Pero sí mi pregunta es, ¿cuál es el propósito de tener una variable que no tiene almacenado un valor si precisamente el nombre de variable, o sea, es que se reserva un espacio en memoria para después poder trabajar con ese valor? Muy bien. Ese concepto que nosotros tenemos de variable es este. Ese es el concepto que usted tiene, el stateful programming. Es el concepto de variable en el cual su valor varía, ¿sí? Usted tiene una variable que puede tener un valor variable. ¿Qué intención tengo de tener una variable sin estado? Pues resulta que cuando nosotros miremos entre la declarativo concurrente, que es uno de los siguientes que vamos a ver, recuerda que les dije, ¿no? Que los modelos van a empezar a avanzar. Eh, yo no sé, ustedes mientras están viendo mi pantalla compartida, ¿ustedes también ven mi cámara? ¿Sí? Bueno, no importa, es que me parece más personal que ustedes me ven. Yo siempre muevo Sí, mucho sí. las manos, entonces siento que mover las manos es más, enriquece el concepto. La idea es esta. Eh, el tener una variable sin estado me puede ayudar en una programación concurrente porque yo puedo dejar un programa en estado pendiente hasta que se resuelva otro problema que ustedes los conocen como hilos cuando van a ver la programación concurrente. Se resuelve un problema y entonces a una variable le asigno un valor y en ese momento de asignarle el valor, este programa puede continuar. Mientras tanto, este programa se puede quedar en espera y se puede quedar en espera gracias a que la variable no ha sido asignada. Es como cuando ustedes les dicen, eh, ve a consignarme al banco, pero vaya haciendo fila. Ya le digo cuál es el número de cuenta. Y ustedes se van y hacen fila en el banco. Y ustedes ya les toca el cajero, entonces ustedes empiezan a hacer pasar a las demás personas en espera que lo llamen y le digan cuál es el número de cuenta. Pero usted ya fue haciendo algo, ya fue a hacer fila. Pero entonces a usted le falta el valor a esa variable cuenta y se está en espera. Entonces el tener en una programación una variable que está en espera es muy útil, porque puede ser que yo mientras tanto esté haciendo otra diligencia en la cual estoy averiguando el número de cuenta y en el momento que la tenga lo llamo, ve, mira, el número de cuenta es este, usted da y consigna. Entonces es muy útil tener una variable sin tener asignado un valor. Pero ustedes dirán, no, pero pues, yo le puedo asignar un cero, le puedo poner un cero a esa variable y yo pongo un if que diga que mientras esté en cero no haga algo, esperemos a que cambie de cero. Pero ya hay una programación adicional. Ya es adicionarle más cosas, más elementos a mi algoritmo, otro if adicional que evalúe en qué momento esta variable ya tiene su valor, se llama ya está asignada, en qué momento esta variable ya está asignada para hacer algo. En cambio, el ambiente declarativo que nosotros vamos a ver es un ambiente en el cual hace muchas cosas por sí solo. Entonces, en este ambiente declarativo, él simplemente ve una variable que no está asignada, él se detiene y espera. Y se acabó. ¿Sí?
Esos son los conceptos que poco a poco vamos a ir metiéndonos y vamos a ir entendiéndonos. Que lo que nosotros hemos trabajado en nuestros lenguajes no es lo único que existe. Por eso se llaman paradigmas. O sea, no piensen que las variables como las conocemos, así son y así serán. No. O sea, ustedes tengan en cuenta que las variables tienen muchos matices y dependiendo del punto de vista de nosotros como las vamos a ver, las variables se comportan de otra forma y pueden ser más útiles que como nosotros las conocíamos. ¿Ya? Como cuando ustedes conducen un carro, siempre el chofer va del lado izquierdo, pero resulta que ustedes dicen, no, yo jamás voy a conducir un carro que tenga el volante del lado derecho porque seguro me estrello. Pues cuando ya tengan la oportunidad de conducirlo del lado derecho, van a ver las ventajas que tiene conducirlo de ese lado. ¿Sí? Mientras no estén conduciendo un carro así, no lo van a ver. Ese es el objetivo de esta asignatura. O sea, crearles, romperles esos paradigmas que ustedes tienen. Entonces, como les acabo de decir, el paradigma que ustedes tienen en su cabeza es ese, el del stateful programming. O sea, ustedes tienen el paradigma de variables con estado completo. O sea, variables que siempre tienen un valor. Para ustedes, si la variable no tiene un valor, es inimaginable. Si ustedes crean un arreglo, ustedes saben que en ese arreglo siempre hay algo ahí. Así sea un valor nulo, pero hay algo. En el declarativo, no. En el declarativo pueden haber variables que no están siendo asignadas. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces, continuamos, ¿cierto? Bueno, sigamos. Resulta que... se me fue para atrás. Entonces, seguimos. Resulta que para nosotros mirar ese entorno declarativo, vamos a mirar una serie de elementos que nos van a ayudar a nosotros a entender cómo funciona el modelo declarativo. Bueno, lo primero es que vamos a ver cómo es la definición de estos programas, de estos entornos. Resulta que la programación, vamos aquí a poner un chulito esto. Resulta que cuando nosotros vamos a definir programas, los lenguajes de programación son muy similares y son tan interesantes como el entorno natural, el lenguaje natural, ¿sí? Pero pues obviamente el entorno, el lenguaje de programación es muy rico en sintaxis y en muchas abstracciones. No necesariamente tiene que ser igual al lenguaje natural. Obviamente nuestro lenguaje natural es tan flexible, es tan abierto, que tiene muchos más matices, pero un lenguaje de programación es más preciso y eso hace que nosotros tengamos otras ventajas con esos lenguajes, ¿sí? Pero pues, la ventaja de los lenguajes de programación que son muy utilizados para resolver problemas del mundo real, a diferencia del lenguaje humano, los cuales estos que vamos a desarrollar, sí, los vamos a llamar practical language. Ok, si quieren coloquémoslos aquí. Entonces, estos van a ser los vamos a llamar practical language. Que son lenguajes que nosotros vamos a utilizarlos para resolver problemas del mundo real. Recuerden que les había dicho que no tiene sentido crear un lenguaje o un modelo que no me resuelva problemas, pues a estos los vamos a llamar practical language. ¿Okay? Bien, estos lenguajes tienen su propia sintaxis. La sintaxis de los lenguajes, la definición que nosotros vamos a encontrar de estos lenguajes, van a hacer que un lenguaje nosotros lo llamemos un programa legal. Es un programa que cumple con las características y los estándares para ser establecido como lenguaje. ¿Ok? Bueno, y obviamente estos programas tienen que resolver problemas para los cuales fueron hechos. Ya eso los vamos a llamar programas legales. Cuando nosotros vamos a definir esos programas, nosotros nos vamos a enfocar en la gramática. Aquí, gramática de un lenguaje. Cuando nosotros hablamos de la gramática de un lenguaje, que es básicamente la sintaxis que nosotros trabajamos sobre el lenguaje, nosotros vamos a desarrollar
instrucciones como por ejemplo, a ver, hagamos algo, un ejemplo rápido. Por ejemplo, nosotros tenemos, miremos en C, si nosotros escribiéramos en C un código como este, digamos que vamos a definir una función que me, coloquémoslo así, si es entero, una variable X, y para verificar si es entero, nosotros vamos a preguntar si la X es mayor o igual a 0, entonces que retorne true, y en caso contrario, que retorne false. Ok, bueno, no está tan escrito tan bien, pero yo creo que ahí se alcanza a entender un poquito. Si nosotros tenemos en la gramática un lenguaje que tiene este tipo de sintaxis, nosotros lo que vamos a resolver para ellas es cómo vamos a entender esa gramática, ¿sí? Cómo hace el lenguaje para entender ese código, ¿ok? Bueno, pero entonces en la gramática vamos a ver, espérame un segundo, aquí borro esto. En la gramática, espérame un segundito que la diadema se me está apagando. Espérame un segundito, pongo a cargar la diadema. Ya, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Aló, ¿sí me escuchan? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, ok, listo. Entonces continuamos. Entonces nosotros de este lenguaje declarativo vamos a ver cómo funcionan estos entornos. Entonces comencemos por la sintaxis, dijimos aquí, ¿no? Bueno, para definir nosotros este entorno computacional, entonces vamos a empezar por la definición del programa, donde nosotros vamos a mirar que la sintaxis, el lenguaje de la sintaxis, va a tener ciertos elementos. Los primeros elementos que nosotros vamos a ver son estos. Nosotros vamos dentro de la gramática del lenguaje, vamos a ver que nosotros tenemos, al igual que en el lenguaje natural, a ver, sí, pensémoslo así, al igual que en el lenguaje natural nosotros tenemos frases, tenemos palabras, tenemos palabras y las palabras tienen letras. De la misma forma, nosotros vamos a tener en nuestros lenguajes, vamos a tener, los vamos a llamar instrucciones, los tokens, que van a ser cada uno de los elementos que hacen parte de una instrucción, y caracteres. Igual que en el lenguaje natural, ¿ok? Por ese motivo, nosotros cuando empezamos a hablar de lenguajes, nosotros tenemos que entender a ese código de esa misma forma. Así como en un lenguaje natural entendemos cuáles son frases, cuáles son palabras, cuáles son letras, nosotros ahora tenemos que entender cuáles son instrucciones, cuáles son tokens y cuáles son caracteres. Por ese motivo, si nosotros tenemos un código como el que vemos aquí, como este código, que es muy fácil de entenderlo para nosotros lo primero que deberíamos hacer con ese código, o lo primero que hace el sistema, el programa, es entender cada uno de los valores por separado. Entonces él entiende que va a tener unos valores como la B, pongámoslo aquí un poquito más grande. A ver, espérenme, aquí me ubico para que no desorganizar el tablero. Si nosotros tenemos, va a tener una B, is
Por aquí tiene un paréntesis. Por aquí tiene otro int, tiene una X, paréntesis. Pues nosotros todo esto sabemos que va a llegar como si fueran letras seguidas. Todas ellas vienen dentro de un código y todo este código lo primero que hace es pasar por puede ser un sistema que lo llamamos tokenizer o también lo podemos llamar un lexical analyzer, que es un analizador léxico. Y este analizador léxico lo que va a hacer es, como decíamos hace un momento, es si ya tengo una instrucción, voy a mirar cuáles son los tokens. Y entonces él va, después de hacer este análisis, va a entender que tiene un token que se llama bool, otro token que se llama isInt, otro que es un paréntesis, otro que es un entero, otro que es una variable. De tal forma que él crea esto. Él entiende los tokens por separado. Esto es lo que hace un analizador léxico. Interpretar cada uno de los elementos que hacen parte de una instrucción. Y una vez que se tiene esa instrucción, entonces hay que hacer ahora un entendimiento de cada uno de esos conjuntos, de cada uno de esos elementos. Y a eso lo llamamos un parser. Y un parser entonces lo que hace ya es entender, por ejemplo, que en este caso, para un código como el que tenemos aquí, nosotros vemos que ahí tenemos una función. La función tiene unos elementos que son el tipo de retorno, el nombre de la función, la variable, y dentro de ella ¿qué hay? Hay una instrucción de condición, y dentro de esas condiciones, ¿qué tiene? Pues una comparación y tiene un verdadero y un falso, de tal forma que el parser lo que hace es entenderlo y va a encontrar que hay una función, hay una función que tiene un nombre, por ejemplo, un tipo de retorno, tiene un nombre, tiene una variable. Entonces él ya entiende esto y que esta, y aparte de la variable, también internamente tiene una condición, tiene un if, y dentro de esa condición tiene, entonces para esa condición tiene una comparación que dice mayor o igual, y también tiene un valor cuando es valor verdadero que dice retorne verdadero, o en caso contrario retorne false. Esto es una condición que tiene estos elementos. Entonces nosotros vamos a ver que en el lenguaje, cuando nosotros estamos entendiendo o qué es lo que debe tener un lenguaje, lo primero que debe tener es una gramática que me permita entender que vamos a tener primero esos tres pasos. Primero van a ver las instrucciones, luego de las instrucciones vamos a tener que establecer cuáles son los elementos que hacen parte de esa instrucción, que lo llamamos tokens, y luego cómo esos tokens se pueden ejecutar o cómo esos tokens pueden fabricar un resultado o cómo los podemos entender, y eso es lo que vamos a llamar un parser. ¿Sí? Esas son las gramáticas que nosotros tenemos que analizar dentro de cada uno de ellos. Pero esa gramática, vamos aquí, esta gramática, para nosotros poderla entender, tenemos herramientas que ya pueden ayudarnos a entenderlas y resolverlas. Una de esas herramientas es una que ya conocemos, que es el sistema de nomenclatura BNF, Backus Now For. Creo que ustedes la deben recordar porque esta ustedes la vieron cuando estuvieron trabajando con compiladores en programación en su pregrado.
¿Para qué servía Backus Noun Form? ¿Alguien me quiere recordar un poquito eso? ¿Para qué lo utilizaban o cómo funcionaba el sistema BNF? Otro nombre que con ese no lo recuerdo. ¿Con qué nombre? ¿No? ¿BNF no lo recuerdas? No, no, profe. Bueno, igual ahorita entonces hacemos un ejercicio bien rapidito, pequeñito, para entenderlo cómo funciona BNF. Javier o alguien más, ¿no? ¿Nadie Manejo recuerda cómo? de lenguaje de máquina, profe. No, no es lenguaje de máquina todavía. El Máquinas, BNF, mente, ¿De interrupciones? ¿El de interrupciones, profe? no, tampoco. El BNF simplemente es un sistema de análisis de gramática, ¿sí? El sistema BNF, yo pensé que lo recordarían normalmente cuando dicta compiladores. A ver quién es que en la universidad ha dictado compiladores. Me imagino que Nelson Jaramillo. ¿sí? Y Nelson Jaramillo no les contó acerca de BNF, tal vez. No sé. Máquinas, mente, ¿cómo era que se llamaba? Sí, creo que ya me estoy acordando. Autómatas. Yo creo que con él miraron Sí, algo de pero con autómatas. nomenclatura de pronto. Sí, es de nomenclatura. De nomenclatura. Bueno, entonces sí, vamos a hacer un ejercicio rápido ahorita para entenderlo cómo funciona el BNF. que Entonces, van en orden a las sí, muy bien. Hagamos lo siguiente. secuenciales. Las máquinas de estado finito. Eso. Esas son otra forma. A ver, las máquinas de estados finitos son unas máquinas especiales que las vamos a ver ahora, con las cuales nosotros analizamos el comportamiento de un algoritmo, ¿sí? Esas son las máquinas de estado finito. Pero para entender una gramática, antes de convertirla en una máquina de estado finito, que son los autómatas o los grafos con los cuales hacemos los autómatas, nosotros siempre determinamos qué estructura debe tener una gramática. Por ejemplo, miremos esto. Entonces, a ver, aquí. Estoy aprendiendo a manejar esta pizarra, así que vamos a ver cómo nos va. Igual esta pizarra ahora grabo y las comparto en Teams para que ustedes las tengan. Bueno, listo. Por ejemplo, BNF, Backus Noun Form, es un sistema en el cual ustedes tienen que definir, bueno, le voy a poner de una vez la E, pero ahorita les explico por qué se llama E, ¿no? Que es Extended Backus Noun Form. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes quieren hacer un analizador léxico. Ustedes quieren hacer un lenguaje que les permita a ustedes determinar si está bien escrito un número, por ejemplo, o un dígito. Entonces ustedes van a empezar diciendo, tienen que especificar qué es para ustedes un dígito. Entonces, ¿qué es un dígito? Entonces, un dígito, ¿qué es un dígito? Un dígito puede ser el 0 o el 1, ¿sí? O, a ver, coloquémoslo así con azul y con negro. Perdón, era el 1. Coloquémoslo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cualquiera de ellos es un dígito. Entonces, cuando ustedes encuentran esta nomenclatura, ustedes dicen, todo lo que quiera, si yo quiero un dígito puede ser cualquiera de ellos, el 0 o el 1 o el 2. Esta rayita en Backus Noun Form quiere decir un o es este o es este. ¿Listo? Pero si yo quiero entonces ahora definir qué es un número entero, entonces un número entero, esos son los típicos ejemplos de Backus Noun Form. Un entero es, por ejemplo, ¿cómo un entero? Un ejemplo de un número entero, ¿cuál sería? Un número entero, ¿cuál sería? Dígito, 10, 20, 40. Esos son, correcto. ¿Cómo lo armaría? Entonces yo le diría, para armar un número entero, yo puedo hacerlo así, o un solo dígito. Dígito más. Ya se están acordando, ¿no? Entonces puede ser un solo dígito o dígito más, o también Extended Backus Noun Form me dice que yo puedo escribirlo así. Esa llave se hizo como rara. Así. Correcto. O el dígito más, que también se puede hacer. Esas son las gramáticas. ¿Qué quiere ¿cierto? decir? Esa es la gramática, correcto. Estamos hablando de gramáticas, ¿recuerdan? Esas son gramáticas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, esta gramática que acabamos de escribir aquí es una gramática con la cual un lenguaje puede armar un número entero. Para que sea un número entero, tiene que cumplir estas reglas.
Entonces BNF me permite escribir reglas gramaticales para armar un elemento. Entonces cuando yo estoy dentro de un lenguaje de programación para validar, quiero validar si este es un número. Entonces, por ejemplo, digo, quiero validar si este es un entero. Entonces, ¿qué hago? Quiero verificar si es un entero. Ah, bueno, entonces me dicen, verifiquemos si es un entero. Lo primero que hago es, me dicen, se puede ir por un dígito. Entonces me voy por un dígito. Entonces voy hasta dígito y ahora averiguo, ¿qué es un dígito? Entonces recuerden, de aquí pasamos aquí y de aquí pasamos acá. Entonces, ¿un dígito qué es? Cualquiera de ellos. A ver, miremos si el 3 está dentro de estos. Sí está. Listo. Hasta aquí voy bien. ¿Sí? Voy bien. El 3 sí hace parte. Ahora, continúo. Pero entonces ahora me dice, y adicionalmente, estas llavecitas, ¿qué quieren decir? Quieren decir que puede haber 0 o más ocurrencias de dígitos. Entonces, si puede haber más de una ocurrencia, me dicen, pero puede haber otro dígito. Entonces, si puede haber otro dígito, entonces sí alcanza este 4. El 3 ya estaba. El 4 sí alcanza. Entonces, voy a verificar y el 4 efectivamente sí está aquí. Entonces, el 4 es válido. Y como me dicen que son 0 o más ocurrencias, pues por aquí puedo encontrar el 8. De esa forma, entonces yo puedo establecer que un entero se puede armar gracias a esta regla. Esta regla me permite identificar si lo que yo escribí es un entero o no. Digo, sí es un entero. ¿Listo? ¿Ya se están acordando de BNF? Ya un poquito estamos recordando. Bueno, si no lo recordaban, es esto, básicamente. Existen más reglas, ¿no? Aparte de esto, pero eso es muy básico. Pero entonces una de las gramáticas, lo importante del BNF es que yo pueda tener este tipo de contextos. Solo que aquí es donde ya empieza. Armar las gramáticas sintácticas no tiene mayor complejidad. La complejidad se va avanzando y va completándose cuando ya encontramos gramáticas de otro estilo. Entonces, lo que pasa es que Profe, luego vamos. Sí, cuéntame. estoy un poquito perdido entre gramática, sintaxis y semántica. ¿Me podría aclarar esos tres conceptos, profe? Correcto. Sí, claro que sí. En este momento nosotros entramos a mirar lo que es sintaxis. ¿Sí? Vamos a ver entonces que cuando nosotros estamos analizando el lenguaje declarativo, tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Primero desde la parte de vista sintáctica, que es lo que estamos viendo ahorita, y luego vamos a verlo desde la parte de vista semántica. ¿Ya? Entonces la parte sintáctica la vamos a analizar basado en estas herramientas. En la gramática es parte de la sintaxis. ¿Sí? Es el cómo se escriben las cosas. Eso es sintaxis. Y para la sintaxis vamos a necesitar la herramienta más importante y la que más he utilizado, que es Backward Noun Form. Y vamos a ver que esas gramáticas se vuelven complejas con lo que vamos a ver. Entonces, para confirmarte nuevamente, una gramática es parte de la sintaxis. ¿Listo? ¿Ok? Y la semántica es otra cosa que ya la vamos a ver en un momento. Bueno. O sea que, profe, más o menos sí entendí. La sintaxis es cómo se escriben las palabras, cómo se construyen las palabras o cómo se Sí, así construyen. es. Y La sintaxis es la que te permite a ti definir si una gramática está correcta. Es decir, por ejemplo, la ortografía dentro de un lenguaje natural. En un lenguaje natural, la ortografía te dice si está correcta la palabra o no. Bueno, si tú escribes papá con doble P, pues está mal. ¿Sí? Y eso no tiene nada que ver con el significado, no quiere decir que signifique otra cosa, no, simplemente está mal escrita y no es aceptada dentro de nuestro lenguaje natural. En el colegio a ti te ponen 0 si tú en un examen de ortografía escribes papá con doble P, por ejemplo. ¿Ok? Asimismo, la sintaxis dentro de un lenguaje. En un lenguaje, nosotros lo que vamos a tratar de entender o vamos a tratar de definir es cómo debe estar escrito correctamente el lenguaje para que el computador lo entienda. Simplemente es exclusivamente el cómo está escrito, letra por letra, y por eso es que nosotros aquí les mostraba esto.
O sea, vamos a enfocarnos en tratar de entender un lenguaje de la misma forma como entendemos nosotros el lenguaje natural. Un lenguaje natural tiene frases, tiene palabras, tiene letras. Asimismo, nuestro lenguaje en un computador tiene instrucciones, tiene tokens y tiene caracteres. ¿Sí? Eso hace parte de la sintaxis. Hasta aquí todavía no sabemos qué es lo que va a ser un programa. Mira que aquí, volvamos acá. Aquí nuevamente, hasta ahí podemos definir qué es lo que va a ser un programa. No, simplemente sabemos cómo es que está escrito. O sea, todo lo que hicimos aquí fue analizar cómo es que está escrito y si sintácticamente estará correcto o no. Eso es todo. Pero todavía no tenemos un significado de cada una de ellas. No sabemos todavía qué es lo que va a hacer el programa. No le conocemos la lógica. ¿Ok? ¿Sí? Entonces la sintaxis es eso. La sintaxis es el cómo está escrito un código, cómo está escrito un programa. Y para ello vamos a entender sus gramáticas y las herramientas para poderlas entender. La semántica la vamos a ver en un momento. ¿Listo? En un momento pasamos a la semántica. ¿Ok? Sí, Listo, continúo. profe. Bueno, Sí, o entonces sea, sigamos. sintaxis, la construcción y la gramática, la El construcción de cada... significado. Ah, El perfecto. significado. El significado. No, la posición no. O sea, hasta aquí miren que nosotros hemos visto aquí cosas, posición, en dónde está cada cosa, si el paréntesis está en el lugar o está al final. Eso es sintáctico. No tiene nada que ver con semántica. Que si le puse la X antes del entero, eso es sintáctico. Eso no tiene nada que ver con sintáctico. O sea, la forma, la posición, todo eso es sintáctico. Es léxico. ¿Sí? Todo tiene que ver con sintaxis. ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, resulta que, volviendo aquí, estábamos en la siguiente página, ¿no? Estábamos aquí. Nosotros tenemos una sintaxis como esta, que me permite en este ejemplo definir una gramática para poder verificar si un contenido es un entero o no. Como lo acabamos de ver, eso sí es un entero, ¿ok? Pero resulta que nosotros vamos a encontrar que hay ciertas gramáticas que nosotros las vamos a llamar libres de contexto o gramáticas que no son libres de contexto o también las vamos a llamar gramáticas sensitivas. ¿Qué quiere decir las gramáticas sensitivas o libres de contexto? En este ejemplo, en el que acabamos de escribir aquí, pues un número siempre se va a armar de la misma forma, no hay nada que ver. No importa qué es lo que haya alrededor de él, pero siempre se va a armar así. Por ejemplo, a ver, volvámoslo aquí a esta anterior. En este código que está escrito aquí, en este código, nosotros tenemos aquí un entero, si hay un entero o no hay un entero, en ese código. ¿Hay enteros o no hay enteros? Claro, Sí. la X. No, En la serio. X no es un entero. ¿Por qué no es un entero? Ah, el ¿El cero. cero? ¿El cero? El cero, claro, mira, ¿por qué no es un entero? Yo no veo por aquí ninguna X, a No menos, está declarado. exacto, a menos que nosotros tuviéramos por aquí que también puede haber una X. ¿Listo? Otro byte. Exacto, entonces, pero ese ya no es un dígito. Para nosotros no es un dígito. O sea que si aquí le pongo una X, quiere decir que un entero puede tener números y letras, una letra X, y resulta que no. Entonces, como no tiene esa variable, ese valor en X, entonces de aquí el único entero que yo veo es el 0. El cero. Es el único entero que yo veo, no hay otro más. ¿Listo? Ese es un entero. Entonces, resulta que ese número, ese entero que está ahí, puede armarse el número ahí sin importar qué esté alrededor. Así como yo armé ahí un entero, yo pude aquí haber escrito, uy, está muy grande, espérame un segundo, hagámoslo un poquito más grande. Así como yo escribí este 0, pude haber escrito cualquier otro número, por ejemplo el 127. Pude haberlo escrito aquí. Miren que el crear aquí un entero, esto es un entero, el crear un entero es libre del contexto. Es decir, yo puedo armar un número sin importar qué hay alrededor.
se puede armar un número entero sin importar qué haya alrededor de él. ¿Sí está claro? No importa, puedo poner más números alrededor de él, atrás de él, dentro de él, más dígitos, y siempre va a ser un entero. O sea que yo aquí puedo involucrar más cosas dentro de él. Por ejemplo, yo aquí puedo ponerle entre el 1 y el 2, puedo ponerle un 8, un 0, antes entre el 2 y el 7, entre el 2 y el 7. Los números enteros se pueden crear ahí sin importar qué es lo que haya alrededor. A eso nosotros lo vamos a llamar una gramática libre de contexto. En este caso, pues era un 0. ¿Ok? Este entero se puede crear de la forma como él quiera. Entonces nosotros vamos a tener gramáticas que son libres de contexto y de gramáticas. Vamos a ver ejemplos. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a tener gramáticas que son context. A ver, las voy a escribir así. Son libres y hay otras que son sensitivas. Sensitive. Hay gramáticas que son libres y gramáticas que son sensitivas. Bueno, como acabamos de ver, el entero este que está aquí es una gramática libre de contexto. ¿Por qué? No importa dónde se encuentre, no importa qué es lo que hay alrededor, siempre se puede armar de la misma forma y no hay ningún problema. ¿Ok? Pero resulta que hay otras gramáticas como por ejemplo el de una expresión matemática. ¿Qué pasa si nosotros queremos crear una expresión matemática de este estilo? Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, quiero estos ejemplos, por ejemplo el 328, que sea una expresión. Quiero otro ejemplo, 45 más 8. Esa es una expresión matemática. Un 3 por 7 más 4. Esa es otra expresión. Otra que quiero que se valide ahí, por ejemplo, el 8 por 3 más 2 por 5. Todas ellas son expresiones matemáticas. ¿Está correcto? El 328 igual es una expresión matemática, así como las otras. ¿Qué debe tener una expresión matemática según eso? Debe tener un entero, operadores y enteros. ¿Es correcto? ¿Cómo podríamos armar una expresión matemática para, para esta sintaxis que estamos creyendo? Asumamos que solamente tenemos sumas y multiplicaciones. Para no agrandar la cosa, no le pongamos ni restas, ni divisiones, nada. Solamente dejémoslo así. En este caso, nosotros vamos a decir que para armar una expresión, coloquémosle aquí, para armar aquí una expresión, nosotros vamos a tener, puede ser solamente un entero, coloquémosle aquí un entero, que ya lo teníamos por allá arriba, ¿cierto? Y en este caso, ya estaríamos validando a este primero. El 328 ya es una expresión. ¿Sí es correcto? Es una expresión. Pero también le vamos a decir que una expresión también puede ser, por eso está ahí el O, le hago la rayita más derechita, más derechita, el O. También le vamos a decir que una expresión puede ser algo parecido a esto, mírenlo. Vamos con rojo, a esto. Queremos que una expresión también pueda ser un número, un entero. Después del entero, ¿qué debería ir para validar esta expresión? Un operador, pero tendríamos que definirlo antes, ¿no? Muy bien. No necesariamente antes. BNF me permite hacerlo después. Correcto. Entonces aquí habría un operador y después otra vez un entero. ¿Es correcto? Claro. Entonces ahora nos falta la regla de qué es un operador. Entonces, ¿qué operadores tendríamos? Dijimos que solamente vamos a validar dos tipos de operadores. La suma y la multiplicación, que puede ser cualquiera de ellos. Miren esta gramática. Miremosla ahí. Si ustedes la miran así, entonces esta expresión 45 más 8 ya estaría correcta. ¿Por qué? Pues porque yo puedo entrar a validarla. Hagámoslo un poquito más grande mejor. Ahí. Ya esta expresión
ya está validada. ¿Por qué? Porque para armarla, ¿cómo la armé? El 45, entonces, una expresión, no entré por la primera parte, sino que me salté a esta segunda parte, donde dice que puede ser un entero más un operador más otro entero. ¿Y qué es un operador? Un operador, entonces puede ser en este caso la suma, y está validada. Es correcto, no hay ningún problema. ¿Hasta ahí está claro cómo se arma esa expresión? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa para esta expresión? Esta expresión que dice 3 por 7 más 4. Entonces, 3 por Las 7 más llaves, 4. ¿Cómo, perdón? tocaría colocarle llaves a la expresión para decir que pueden haber más. Muy bien, ahorita miramos lo de las llaves. Pero ¿y si no le pongo llaves, también es válido o no es válido? Una unión de expresiones. Una No, unión de ahí no es válido. expresiones, sí, correcto. ¿Cómo sería, Jorge? Ay, yo pensaría en lo que sugiere Pablito, colocar la, utilizar la llave, ¿cierto? O si no, pues utilizar el operador o para Para unirlas. colocar otra expresión. Pero desde mi punto de vista sería Muy mejor bien, colocar de una vez las llaves. muy bien, podría ser llaves, pero entonces donde nosotros lleguemos a colocar aquí una llave, quiere decir que Serían nosotros dentro cada de dos, nuestra ¿no? gramática tenemos que aumentar esos dos símbolos, ¿cierto? No, en la expresión. Tendríamos que en la gramática... Las llaves En la como... expresión, sí, para decir cualquier más. Muy bien, sí, correcto. Miremos a ver cómo funcionaría esta gramática. Dentro de esta gramática se la podría evaluar. Miren que es una gramática bastante sencilla, no es muy compleja. Según esa Profe, ¿y gramática, otra no termina ahí con una expresión? ¿Puede ser? bueno, a ver, espérenme, ¿a dónde vamos? ¿Ustedes creen que así como está la gramática no se la puede armar? ¿No puede validarla? Porque sí se puede. Miremosla a ver. Por ejemplo, en este caso, Colocaríamos expresión, entero, exacto. operador. Miremos. La unión de las tres condiciones o de los tres elementos que ya tenemos en la gramática. Sí, Yo miremos la diría gramática como está. Dime, Dalila. otro, otro no terminal entre paréntesis, profe, al Otro no final, terminal. y se valida. A ver, ustedes a la gramática le pueden colocar las variantes y pueden extenderla lo que ustedes quieran. Pero a donde yo voy es que así como está la gramática, sí funciona. O sea, Que vamos a tener un problema, pero sí funciona. ¿Cuál es? Por ejemplo, comenzamos con el 3. Miremos a ver si es una expresión. Si es ese 3, podría ser que comencemos por, perdón, podría ser que comencemos por aquí, ¿no es cierto? Diciéndole, bueno, esta es, nos vamos por aquí, por este lado. Donde decimos el 3, entra por aquí, por el entero. Después viene un operador, correcto, que es el asterisco. Y después viene, ¿quién? otro entero. Otro entero. Ya, sí, tienen toda la razón. No, Y es que aquí uniría el ahí otro entero es donde yo operador, me ¿no? equivoqué. Vamos a corregir algo aquí. Perdón que sí, vamos a corregir algo. Tienen toda la razón. Aquí, en esta expresión, aquí no es entero. ex- Aquí la vamos a poner como expresión. expresión. Claro, muy bien. Expresión, claro. Hacer la Perfecto. unión. Termina Para en hacer la la I. unión. Correcto. Muy bien. Y siendo así, entonces, ¿cómo se armarían? En este caso, miremosla aquí abajo. 3 por 7 más 4. Entonces, si nosotros la armamos así, entonces la expresión no entraría por aquí por el entero, sino que entra por acá. Y entonces aquí en esta, al momento de llegar a la expresión, vuelve a entrar aquí a expresión y ahora escoge el entero. Y ahí ya valida el 3. ¿Es correcto? Luego viene un operador para que venga por acá por operador y entra al asterisco y valida el asterisco. Y luego para el 7, ¿cómo lo validaría? Para el 7 más 4. Como expresión, ¿no? Tendríamos que entonces... Nuevamente por ahí. Exacto, nuevamente por ahí. La expresión, otra vez, entonces para el 7 tendría que otra vez entrar a Entero. expresión, pero ya no entra por entero, sino entra otra vez a esta, a la grandota, donde le diríamos que entra otra vez a expresión, viene a expresión y encuentra el entero y ahí es el 7. Luego pasa al operador y viene hasta aquí hasta operador, encuentra el más
y ahí está operador más. Luego otra vez la expresión entra aquí a expresión nuevamente y encuentra el entero y Entero. valida el 4, ¿cierto? Esa es como la idea. Gráficamente, ¿esto cómo lo podríamos nosotros expresar? A ver, hagámoslo gráficamente para que podamos entenderlo mejor. O sea, esa expresión, y ahí es donde la idea es que entendamos un poquito cómo funciona la gramática libre de contexto. Entonces funcionaría así, 3 por 7 más 4. O sea que la primera vez lo que se hizo fue armar un 3 por un 7, pero el 7 lo hizo dentro de una suma. Profe, ¿eso es como asemejar a una recursividad? Sí, sí, claro. Esto, aquí va a haber recursividad si lo hacemos mucho más grande, claro que sí. 4, claro que sí. Entonces nosotros la primera vez lo armamos así, así fue como lo armamos nosotros. Miremoslo ahí. Así fue como se armó. ¿Sí? Entramos un 3, entonces se armó el 3, entró por expresión, y una expresión, miren que no entramos por el entero, sino que entramos por esta, que es esta de aquí. ¿Sí? El operador, que es este, la expresión, que es este, que va a buscar al entero, y la otra expresión, que es otra vez la expresión completa. Y al volver a entrar a la expresión completa, otra vez, toda esta es una expresión. De esta forma, nosotros podríamos evaluarlo y evaluar que esa gramática, que esa expresión 3 por 7 más 4 está bien escrita. Léxicamente está bien escrita, pero tenemos un problema. Oh, ¿qué hice aquí? Me pasé a otra. Eso ahí. Tenemos un problema, y es que nosotros pudiéramos también armarlo para que quede así. O sea, que la primera vez de la expresión efectivamente entre por aquí, pero que sea esta expresión el que va a agrupar al 3 más 7 y esta expresión de acá el que va a tomar al 4, ¿sí? Y eso quiere decir entonces que la expresión se armaría de otra forma, y en ese caso se armaría primero la suma, y por acá se armaría el asterisco, por acá se armaría el 3, por aquí 3 por 7, y acá quedaría el 4, correcto, así. Esa expresión también podría armarse de esa forma. O sea que tenemos dos opciones para validar que ese valor es correcto. Dos formas de hacerlo. ¿Por qué? Porque recuerden que esta expresión que se encuentra aquí, esta expresión de aquí y esta expresión de aquí me da las dos opciones de convertirse en un entero o convertirse en otra expresión. ¿Hasta ahí está correcto? ¿Sí está claro? Pues, ¿Sí o o no? sea que es ambigua en ese sentido. Sí, correcto. Es una expresión ambigua. Entonces, aquí es donde quería llegar. Esta gramática, volvamos otra vez al ejercicio anterior. ¿Qué dijimos? Que esta gramática como la que vimos aquí, esta gramática del dígito, esa no tiene ambigüedad. Siempre me va a armar un número y ese número no va a tener ningún tipo de problema. Es libre del contexto. En cambio, esta gramática que tenemos aquí no es libre del contexto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto significa cosas diferentes. No es lo mismo primero hacer la suma y luego la multiplicación que primero hacer la multiplicación y luego la suma. Es correcto que no es lo mismo, ¿cierto? El resultado va a ser diferente. Entonces, para esta gramática, nosotros a esta gramática la vamos a llamar una gramática sensitiva. Una gramática sensitiva del contexto. O sea, sí tengo que establecer qué es lo que hay alrededor o cómo se arma para poder validar si la expresión es correcta o no. Por supuesto, entonces esta gramática fallaría. La gramática sintácticamente evalúa y dice que está bien, pero luego vamos a ver que semánticamente él va a entender que eso es ambiguo. Y entonces, en la ambigüedad nosotros tenemos que ya
establecer otras condiciones. A ver, organicémonos aquí. Entonces nosotros vamos a ver ahora que en estas semánticas nosotros vamos a tener que analizar, por ejemplo, la precedencia de los signos. Y como me decían hace un momento, claro que yo lo entendí diferente. Nosotros aquí también podríamos establecer, poner unos paréntesis, por ejemplo, para establecer asociatividad. Entonces, esto también tienen que entenderlo las gramáticas. Asociatividad. ¿Sí? Esas son cosas que tienen... Coloquémosle bien. Ay, si me equivoco. ¿Qué pasó? Ya me perdí de la página. Estoy aquí. Quería borrar este. Asociatividad. Son dos elementos que normalmente en este tipo de gramáticas van a hacer que fallen y vamos a ver que va a haber una ambigüedad en esos elementos. ¿Ok? Bueno, entonces volviendo acá a nuestra presentación, aquí es donde salió el texto o el concepto de Dalila. Hay una ambigüedad. Vamos a tener gramáticas que son ambiguas. Y esas gramáticas ambiguas para nosotros son un gran problema. ¿Cómo podemos evitar esa ambigüedad? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué se les ocurriría hacer para evitar esa ambigüedad? Que yo recuerdo que cuando se trabajaba con los compiladores, primero se hacía, o sea, iba en etapas, ¿no? El proceso de compilación, pues era en ese contexto. Sí, ajá. Primero se hacía una revisión sintáctica, creo que era, y luego se hacía la revisión semántica. Sí, correcto. Siempre es en ese orden. Ajá, correcto. Profe, Entonces, como tal, ya hay una solución. ¿Una solución cuál es? Dejarle esa tarea al corrector semántico. Esa es la solución que plantea Jorge, ¿cierto? Sí. Dejarle esa tareita al semántico, que el semántico sea el que se encargue de verificarlo. Sí, es correcto. Esa es una justificación. Dalila, ¿me ibas a decir algo? yo recordé, profe, que para las expresiones aritméticas nos enseñaban también el ELIS. No sé si ¿El cuál, perdón? El ELIS. Dentro del BNF, el Extended BNF sí me permite otros elementos adicionales, correcto. la Sí, gramática, el ELIS. el if. El ELIS, profe. No, entonces estoy hablando de otro contexto. No lo conozco. A ver, ¿cómo es la cosa? Recuérdame un poco. Pero la gramática se llama el ELIS, que yo recuerdo. El ELISTA, no sé si. Es otra gramática. Es otra gramática diferente a BNF, ¿sí? Bueno, Pues no es tan diferente, pero es como para llevar las expresiones aritméticas. expresiones aritméticas. Bien. Bueno, no la recuerdo como tal, pero sí puede ser que sea otra gramática, pero igual al ser gramática para expresiones matemáticas debe tener otros artefactos que de pronto me deben permitir otras cosas. Bueno, lo cierto es lo siguiente. Esta gramática, como la escribimos nosotros, si pudiéramos agregarle más elementos, más o, más expresiones, que por ejemplo, a ver, no sé, tratemos de escribir algo así. Por ejemplo, nosotros podríamos agregarle que la expresión, voy a volver aquí a escribirla, ¿no? Voy a iniciar para que no nos demoremos mucho, porque no quiero quedarme aquí. Por ejemplo, que la expresión pueda recibir efectivamente, ¿no? Un entero solito. ¿Qué más? Que pueda recibir una expresión más, o sea, el operador, espérame. Luego viene la expresión, el más y otra expresión. Y nosotros empezar a jugar con más reglas dentro de esto. O que puede tener una expresión
y seguir jugando. Puede ser el asterisco más otra expresión, bueno, y así sucesivamente. Nosotros podemos seguir jugando con diferentes combinaciones posibles del más y el asterisco. Claro, bueno, claro que ahí me confundí porque no me va a dar lo que yo quería. Pero lo que quiero explicarles es que nosotros podemos hacer esta regla la podemos hacer más grande, ponerle más o, y o, y o, y o, y o, para nosotros acertar a todas las posibilidades. Es posible, o sea, sí se puede dentro de la sintaxis evitar la ambigüedad, pero para evitar la ambigüedad, esta regla se hace muy extensa y entonces ya se vuelve muy complicada de entenderla. Es más fácil la opción que nos planteaba Jorge, que consiste en dejar esto como sintáctico y dejarle el problema de la ambigüedad al analizador semántico. Eso es lo más adecuado que podemos hacer nosotros. Entonces, por lo pronto, a este tipo de cosas, este tipo de ambigüedades las vamos a ver luego, que se deben ser vistas o deben ser trabajadas desde el semántico. ¿Ok? Bueno, aquí hay un texto que está extraído del libro de Van Roy. Simplemente que lo que quiere explicar en ese libro es eso, ¿no? Que de una expresión escrita, una gramática escrita en BNF, le puedo colocar condiciones adicionales, condiciones extras. ¿Para qué? Para que una gramática se vuelva gramática sensible del contexto. Entonces, yo sí puedo hacerla, pero pues es unas por otras. O puede ser mi gramática demasiado grande en la parte sintáctica para poder resolver el problema, o mejor la dejo sencilla y eso mejor lo resuelvo en el semántico. ¿Sí? Esa es como la intención de esto. Inge, ¿Okay? Sí, una, cuéntame. una pregunta. ¿Existe algún proceso que me permita a mí convertir las expresiones eh, dependientes del contexto que permita convertir las expresiones libre? A las expresiones libres de contexto. Sí. Pues el artefacto como tal no existe. Tú lo que, a ver, una que es sensible del contexto, convertirla a libre de contexto, libre del contexto. Por convertirla en libre del contexto. Es que no tiene sentido. Mira que si tú tienes una gramática que para poderse organizar requiere entender del concepto, no la puedo convertir en libre del contexto, ¿sí? Porque esa es una particularidad de la que es sensible del contexto, o sea, no la puedo convertir. Lo único que yo puedo hacer es una libre que tiene problemas, sí ponerle condiciones extras para que ya sea sensible al contexto y la deje aceptar dentro de la gramática. Pero entonces convertir la una en la otra no tiene sentido, es por el objetivo. O sea, no tiene sentido en convertirla en libre porque precisamente ese es el objetivo del que sea sensible, de que no sea libre. ¿Sí me hago entender? O sea, Ya, no sí, tiene sí, sí. sentido el convertirla. Sí, allá, ¿ok? Vale. Bueno, ¿dónde voy? Continuemos. Bueno, ahora sí viene lo de la parte semántica, ¿sí? Bueno, ¿qué hora es? No quiero, ¿qué hora es? Ya se hicieron las 9:34, todavía tenemos unos minutos. Bueno, resulta que cuando nosotros entonces vamos a trabajar con la semántica, nosotros recordemos que eh, todo lo que nosotros queremos que un algoritmo ejecute, todo lo que queremos que nosotros un algoritmo haga, no es sintáctico, sino eso es el significado de lo que hace, ¿sí? Entonces, la semántica del lenguaje lo que hace eso, es definir qué es lo que un programa tiene que ejecutar o qué es lo que un programa debe hacer cuando se ejecute. Eso es lo que tenemos que nosotros siempre saber en qué consiste la semántica, es esto. ¿Qué es lo que un programa debe hacer cuando éste se ejecute? Efectivamente. Bueno, pues para esto, efectivamente, entonces,
cuando el programa se ejecute, como el caso en el que estábamos viendo aquí, en este caso, por ejemplo, no lo vamos a saber porque si nosotros queremos que el 3 por 7, 21 más 4, 25, ese debe ser el resultado, eso es lo que debe hacer, no lo está haciendo, porque sintácticamente está funcionando mal. Entonces, semánticamente nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que un programa debe hacer cuando se ejecute. Esa es la idea de la semántica. Bueno, y cuando nosotros estamos hablando de semántica, entonces nosotros tenemos que hacer ciertos razonamientos a esa semántica. ¿Qué razonamientos debemos hacer para entender qué es lo que debe hacer un programa? Entonces, vamos El orden con, en que tienen estamos que en ejecutarse. por ejemplo, una de ellas es el orden. Miremos, coloquémosle aquí entonces, estamos hablando de, ya pasamos a semántica, ¿no? Pongámosle aquí semántica. Semántica. Para nosotros entender la semántica tenemos que tener en cuenta tres aspectos. Una semántica debe, primero, tener correctitud. ¿Qué es la correctitud? Que un programa se ejecute correctamente. En este caso, esta semántica ya me dice que esto no se ejecuta correctamente. Eso es no tener correctitud. Bueno, entonces siempre que ustedes hablemos de semántica, un programa se tiene que ejecutar correctamente. También en la semántica nosotros tenemos que analizar cuál es el tiempo de ejecución. Execution time. El tiempo de ejecución de un programa. Ahí tenemos que hablar entonces ya de la complejidad del programa. O sea, cuando hay muchos ciclos, entonces tenemos que entender que ese programa ya es demasiado complejo y ya no me sirve. Entonces no solamente sirve eso. Los que han estado trabajando en las maratones de programación, de aquí quienes estuvieron, Marcela, Felipe, Jorge también estuvo, ¿cierto? ¿Sí? Todos los que han estado en las maratones de programación, ¿cuál era los principales problemas que les colocaban allá? Que se demoraba mucho tiempo. Se demoraba mucho tiempo en hacerse, ¿cierto? No eran óptimos. Claro, no eran óptimos. Y claro, entonces para ustedes era muy sencillo. El algoritmo resolverlo era fácil, el de hacer este for de aquí, este for de acá, este for de acá, pero resulta que se hacían como 3 fores anidados y eso ya no se resolvía en el segundo que les daban para que pueda ejecutarse. ¿Es correcto? Entonces, la semántica que nosotros tenemos que hacer para nuestros códigos, tenemos que analizar también el tiempo de ejecución. Y eso quiere decir que si el tiempo de ejecución no es el que buscamos, entonces ya no hace lo que tiene que hacer así sintácticamente esté bien escrito. Entonces no es válido. Tenemos que buscar otro algoritmo diferente para que lo haga. Y luego cuando ustedes me decían, no, profe, es que lo resolvieron de otra forma y era una pendejada con un concepto matemático donde igualaban algo a otra cosa y lo hacía sin necesidad de ciclos. ¿Sí? Y entonces ese es el tiempo de ejecución que nosotros tenemos que analizar. Y también tenemos que analizar el uso de la memoria. Uy, eso sí se escribió muy feo. Memory use. El uso de la memoria. Otro, en la semántica también tenemos que analizar que cada vez que nosotros vamos a ejecutar un programa, use la memoria adecuada. Sí, entonces cuando ustedes miraban estructuras de datos en pregrado, todas las técnicas que a ustedes les ofrecieron para manejar estructuras de datos se enfocaban en eso, en usar adecuadamente la memoria del computador. Nosotros no podemos tener una colección de datos de 1000 datos en un vector si sabemos que eso se va a llenar paulatinamente. ¿Cómo vamos a tener un vector de 100 casillas vacío esperando a que se llene poco a poco? Entonces, esos no son programas que semánticamente están bien elaborados. Entonces, en la semántica, ustedes tienen que siempre enfocarse en entender esto. Pero entonces ustedes me dicen, bueno, ¿y qué? ¿Cómo le hacemos? Ya, la semántica, ya sé. Perdón, la sintaxis, ya sé cómo revisarla.
ya me dieron una herramienta que se llama Backus Noun Form, el BNF. Con BNF yo ya puedo hacer verificación de la sintaxis de un algoritmo. Pero para la semántica, ¿cómo hago para la semántica para analizar si semánticamente está bien? Entonces, cuando nosotros nos piden analizar la Compilar. semántica, ¿cómo, perdón? Ya es como compilar Pero la idea y la ejecutar. idea es no irse a prueba y error. Cuando ustedes ejecutan, compilan, porque el compilador no les analiza la semántica. Y ustedes ejecutan, pues eso es prueba y error, ¿cierto? Por ejemplo, que ejecutaron aquí esta instrucción y no les dio el 25. Ah, está mal. Vamos a verlo. No. Entonces la idea es que la semántica tiene su propia herramienta para poder analizar si semánticamente está bien. Nosotros luego vamos a verlo y va a haber un capítulo que lo vamos a ver específicamente de esto que se llama Kernel Machine. Profe, tengo sola N. una Cuéntame. pregunta. Sí, cuéntame. No sé si cabe también acá en la semántica, pues nosotros en el lenguaje natural es muy importante el contexto, ¿no? El contexto da el significado. En el lenguaje de programación, en la parte semántica se tiene en cuenta también, así como la correctitud, Correcto. la memoria y... El contexto, claro que sí. En la semántica nosotros vamos a ver que el Language Kernel Approach, que es como la aproximación que nosotros tenemos al lenguaje del kernel, que es una técnica, ¿no? Esa es una técnica que nosotros vamos a mirar de cómo analizar la semántica, que es algo y de paso empiezo a contarles algo sobre esto. Nosotros en la universidad siempre nos hemos enfocado en el pregrado a analizar la parte léxica. Siempre nosotros nos hemos dedicado a la parte léxica, pero a la parte semántica no. La semántica siempre la hemos dejado atrás. Siempre dejamos que la semántica sea evaluada por nuestra propia experiencia o sea evaluada, como dice Pablito, ejecutar, pues, a ver si funciona y hace lo que hace o no, que es prueba y error. Entonces, y en ingeniería de software existen también sus mecanismos. En ingeniería de software, ¿cómo analizamos la semántica? ¿Quién me dice cómo analizan la semántica en ingeniería de software? ¿Qué herramientas les da la ingeniería de software para analizar la semántica de un programa? Le voy a decir a Alexander Barón que no le pusieron cuidado. El diseño, o sea, No, ¿cómo a ver. ¿Las qué? los Las pruebas. Las pruebas, o sea, el conjunto de pruebas. Cuando usted en la ingeniería de software dice que en el ciclo de vida hay una etapa en la cual el software no está terminado hasta que yo no le haga pruebas y las pruebas no se hayan cumplido a satisfacción. Y entonces hay toda una teoría acerca de las pruebas, ¿sí? Que son pruebas unitarias, pruebas globales y otros tipos de pruebas. La ingeniería de software plantea esa como una herramienta de la semántica. ¿Por qué? Porque se asume que si ya llegaron a pruebas es porque el compilador ya las pasó y el compilador ya me revisó la parte sintáctica. Entonces, la semántica, la ingeniería de software la evalúa desde una herramienta llamada pruebas, ¿sí? Es un sistema de pruebas. Pero desde el punto de vista teórico, la idea es que nosotros pudiéramos evaluar la semántica antes de ejecutarlo. Y para que nosotros evaluemos la semántica de un algoritmo, pues nos van a presentar ahora, eso es lo que plantea el MIT con toda su teoría, una herramienta que se llama Kernel Language, que tiene una semántica especial para poder entender, ¿no?, todo lo que nosotros vamos a hacer desde nuestro lenguaje. A ver si nuestro programa va a funcionar o no va a funcionar bien como nosotros queríamos, porque esa es la idea. Y entonces el lenguaje de máquina nos va a permitir, perdón, el kernel language, si la confundo con máquina, es el lenguaje del kernel, es que no tiene traducción, siempre se llama kernel language. Eso es una herramienta con la cual ustedes van a poder analizar eso, la semántica de un software, que eso nunca antes lo habíamos hecho, ¿ok? Desde la parte de vista teórica. Lo cierto es que todos los programas modernos que normalmente nosotros tenemos ahora,
no sé, hablemos de los sistemas operativos que están funcionando, sistemas ofimáticos grandes que han sido exitosos. Son exitosos en parte porque a ellos se les ha aplicado este tipo de corrección, este tipo de análisis semántico. ¿Cuál es el problema de las pruebas? Bueno, yo podría dejar todo esto, toda esta parte, todo esto de la semántica, lo podría dejar para que sea un problema de ese ciclo de pruebas en ingeniería de software. Pero ¿cuál es el problema de las pruebas? ¿Quién me podría decir? O no sé si ya vieron algo. El módulo anterior o el módulo con Alexander que vieron, ¿sobre qué fue el primer módulo? Perdón, les pregunto. Pueden ser muchísimas pruebas. Tocaría hacer muchísimas pruebas. ¿Y qué pasa? Aún si yo hago muchísimas pruebas, ¿qué pasa? Que no todas estarán validadas. Correcto, no todas Exacto. están Y validadas. algo Ese es el también, gran Inge, problema de las pruebas. Inge, Cuando también ya está en algo que producción nosotros nomás lo, podremos saber. algo que se Pero va a conoce ser un pues muestreo. desde que uno inicia a mirar, ¿cierto? El proceso del ciclo de vida de un software, es bien sabido que entre más tarde se detecta un error, más costoso también es Correcto, el total. resolverlo. Entonces, encontrarlo en pruebas, algo que se puede solucionar en una etapa previa, sería más económico también para el proyecto. Correcto, esa es la idea. ¿Me ibas a decir algo más, Dalila? No, sí, completar lo que decía Jorge, y es que se debe hacer un muestreo adecuado para Ujú, evitar toda esa explosión de comparaciones correcto. de Pues yo a Alexander Barón le he escuchado cuando estábamos haciendo los comités curriculares y analizar qué materias se deben ver en pregrado, él planteaba eso, ¿no? En algunas cosas, que hay que mirar una materia donde se mire en pruebas, yo no sé qué cosa. Entonces, en ingeniería de software existe una etapa que se llama pruebas y tiene todo un background y un concepto de cómo se deben hacer pruebas efectivamente. Pero pruebas son pruebas. Y las pruebas al final es, por más pruebas que ustedes hagan, el conjunto final de todo, de ese conjunto siempre van a haber elementos que nunca se pudieron probar. Es imposible probar todos los casos. Uno siempre prueba con valores pues, estadísticos, con valores probabilísticos, prueba con ciertas cosas, un conjunto de pruebas. Y entonces nunca vamos a estar certeros de que el programa está funcionando correctamente. Por ese motivo, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, Kernel Language es uno de los elementos que a nosotros nos va a permitir, desde un punto de vista matemático, tratar de analizar la semántica, que eso es lo que nosotros vamos a ver dentro de poco. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Qué tenemos ahora? Entonces, sigamos con ¿qué es el? Ah, les decía que la mayor cantidad de software exitosos en realidad son exitosos por eso, ¿no? Em, pues normalmente nosotros podemos construir software desde un punto de vista pues muy arbitrario, ¿sí? Nosotros podemos construir software muy experimentalmente, como normalmente lo hacemos. Empezamos a programar porque nos gusta, pero la idea es que nosotros ahora, bueno, que esto sea parte de lo que vayan a aprender de ahora en adelante. La idea es no programar por programar, sino aprender a programar desde un punto de vista científico. Esa es la idea de la parte semántica. Anotémoslo esto. La idea es utilizar siempre un camino científico. Pongámoslo así. Científico. Científico es con C, ¿cierto? Científico. Coloquémosle un mecanismo científico para poder escribir nosotros nuestro software, que no sea siempre hacer y mirar al final a ver qué pasa. ¿Ok? Siempre mirar cómo funciona esto. Bueno, y entonces, bueno, volvamos a nuestras diapositivas, ¿no? Entonces, ya la idea es que nosotros vamos a, eso ya le dijimos, que el éxito de los grandes software en parte es porque hacen un análisis semántico antes de sacarlo a funcionamiento. El lenguaje, el kernel language, es una herramienta que nosotros vamos a tener que nos va a permitir analizar la semántica de un código. Bueno, ¿cómo funciona? Aquí les he colocado una gráfica que aparece en el texto de Monroy.
donde nosotros vamos a mirar que un algoritmo puede ser, sí, puede ser traducido a un lenguaje de kernel, de tal forma que en el lenguaje de kernel yo ya pueda identificar aquellas partes semánticas en las cuales pueden haber errores, y ahí sí ya lo puedo entender, ¿ok? Entonces, para que funcione un kernel, nosotros tenemos que en realidad, ¿qué pasó aquí? Bueno, borremos esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es definir un lenguaje simple, porque en realidad o sea, el lenguaje de kernel no es un lenguaje que ya exista. El kernel language tenemos que nosotros crearlo de acuerdo al sistema que estamos, de acuerdo a nuestro modelo o de acuerdo a nuestro lenguaje que vamos a trabajar. Y tenemos que definirlo de la forma más sencilla y simple posible, ¿sí? Esta es una forma sencilla y simple de hacerlo. Por ejemplo, el escribir que esta expresión tiene esto un entero o una expresión operador expresión y un operador es más. Eso es una forma simple de escribirlo. Entre más simple sea, es mucho más fácil nosotros fabricar nuestro kernel language que nos permita analizar la semántica. ¿Okay? Y también nosotros tenemos que definir un conjunto o un esquema de transiciones que me permitan hacer la evaluación de cómo va a funcionar el programa. ¿Ustedes recuerdan ¿cómo era que lo llamaban? La prueba de escritorio. ¿Recuerdan para qué utilizábamos la prueba de escritorio? ¿Recuerdan o no Hacerle recuerdan? seguimiento al programa. Sí, con eso le hacíamos seguimiento a un programa, la prueba de escritorio, ¿cierto? ¿Y qué hacíamos? Era una tablita donde poníamos las variables e íbamos analizando cómo es que las variables dentro de mi lenguaje pues empiezan a moverse para mirar hasta dónde llegan. Ese era un mecanismo que nosotros teníamos para saber cómo es que nuestro programa iba a funcionar, ¿ok? Este esquema de transiciones es parecido a sí, es parecido a un sistema de esos en el cual nosotros vamos a evaluar paso a paso un programa, cómo va a funcionar a través de esas transiciones, ¿ok? Solo que estas transiciones, nosotros, bueno, las voy a colocar aquí, y vamos aquí en el kernel, ¿no? Entonces dijimos que el kernel va a tener, creo que me dé un poquito más grande esto. Por favor, me dan la hora. Bueno, terminamos con esto por hoy. El kernel entonces dijimos, tiene que ser un lenguaje simple. Y además tiene que tener un conjunto de transiciones. También igualmente simples. Solo que estas transiciones, nosotros vamos a ver que hay dos tipos de transiciones. A unas que más abajo, precisamente aquí en la diapositiva las tengo, que se llama Linguistic Abstractions. Unas de ellas son abstracciones lingüísticas. Y a otras, creo que algunos han escuchado este término de mí, se llaman syntactic sugar. Si recuerdan, algunos les he mencionado lo que es azúcar sintáctico. Sí, Vamos a ver que es como hay dos tipos. escribir. Sí, cuéntame, ¿cómo qué? No, es que es como escribir, por ejemplo, el if en una sola línea, con 2 puntos, por ejemplo, cosas así. Ese, por ejemplo, exacto, correcto. El azúcar sintáctico lo que hace son shortcuts del código, es hacer que el código sea más cortico. Pero las abstracciones lingüísticas también son transiciones, que nosotros vamos a ver son, bueno, más bien no son transiciones, sino son translations, son traducciones que vamos a ver, más bien coloquémosle así, traducciones, llamémoslos como translations, más bien. Translations. Son
como traducciones del código que nos van a permitir a nosotros generar unas nuevas abstracciones, ¿sí? Esas las vamos a ver un poco después. Entonces las transiciones van a tener esos dos conceptos, unas abstracciones lingüísticas que son las que van directamente en el kernel y otras que son azúcar sintáctico, también se llama sugar syntax o syntactic sugar, que son las que nosotros las vamos a ver no en el kernel, sino son transiciones que están por fuera del código, o sea, en librerías adicionales, en APIs adicionales. Profe, Sí, pregunta. cuéntame. O sea, ¿eso quiere decir que esas sintaxis resumidas, o sea, las puedo utilizar en cualquier lenguaje? Todos los lenguajes tienen translations, tienen traducciones, todos los lenguajes. Por ejemplo, yo aquí les coloqué una, es que esta es la típica, pero igual esa la vamos a ver un poquito ¿La más. del if? ¿La del qué, perdón? ¿La de ese if? La del if que mencionaba Felipe, esa es sugar syntax, pero esta es una Ajá. abstracción lingüística, el for y el while, por ejemplo. Dentro del kernel de los lenguajes, en realidad en la base del kernel no existe el for. En la base del lenguaje solo existe el while, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando lleguemos a, no nos adelantemos un poquito más allá, ahorita vamos a verlo, hace una transformación que crea una nueva abstracción dentro del entorno semántico, ¿sí? Ustedes cuando iniciaron todo su ciclo de aprendizaje de programación, desde el inicio miraron, existe el while y existe el for, y incluso en PCInt y en todas las herramientas con las cuales se enseñan a programar, ya vienen los dos esquemas, uno para el for, otro para el while, ¿sí? Y a nosotros mentalmente entendemos como si fueran dos estructuras diferentes. Incluso algunos estudiantes los he escuchado decir, es que el while es para esto y el for es para esto, como si fueran abstracciones que sirven para cosas diferentes. Pero en realidad, si nosotros entendemos el concepto de estos dos, sirven para lo mismo y hacen exactamente lo mismo, sino que son abstracciones que se hacen dentro del kernel. Entonces, unas van a ser abstracciones lingüísticas y otras van a ser azúcar sintáctica, ¿sí? Sugar syntax, ¿ok? Bueno, sigamos. Bueno, si quieren, por ahora terminemos ahí. Creo que ya van a ser las 9. Son 21, 9 y 57. Si gustan, dejemos por hoy hasta ahí. ¿Les parece? Y mañana continuamos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, Vale, muchachos? Bueno, ¿cómo Profesor, vamos hasta ahí? Cuéntenme. mañana, ¿a qué horas nos reunimos? Las 2 horitas. A mí me gustaría que sea lo más temprano posible, para, para que nosotros estemos como despiertos, ¿no? Despiertos y atentos. Voy a abrir aquí mi cámara. Entonces, no sé si les parece que lo hagamos a las 8, de 8 a 10, si les parece. Está bien. Profe, está bien para mí. Para los demás. Está bien, sí, sí, de acuerdo. Sí, está bien. Sí, Profe, ahora. de pronto la posibilidad de que estas horas de la noche sean menos y que las horas del sábado sean un poco más, por lo mismo que usted dice. Sí, no hay problema. Que en las mañanas está uno más sí, ¿no? Conectado. Más conectado. Sí, si ustedes gustan, claro, hoy era porque quería llegar a una parte de una temática y no dejar un pedacito chiquitico. Por eso dije hagámoslo a 4 horas. Sí, por mí no hay problema. Mañana hagamos las 2 horas y los próximos fines de semana hacemos 3 y 3, si les parece. ¿Sí? O 2 y 4. O sea, 2 el viernes y 4 el sábado. Sí. Sí, no peleemos otra vez. Pues, sí, no hay problema, o sea, tire, afloje. Por mí no hay problema, no se preocupen, podemos trabajarlos así como ustedes dicen. Sí, o sea, la idea es, si ya definimos trabajar 6 horas semanales, por mí no hay ningún problema en que las trabajemos así, como ustedes gustan. Sí, podríamos comenzar con 3 y 3. Podemos ir mirando, si miramos que nos cansamos mucho, pues paramos ahí y continuamos al otro día. Y si no, pues si miramos que se puede, sí, pues haríamos más extensa la jornada. Vale, y así sí, claro que sí. Más rápido. Sí, esa es la idea. Muy bien. Bueno, pero hasta ahí vamos bien. He tratado de utilizar es que me inventé aquí una especie de tablet como para hacer el tablero.
pero Profe, no sé si esté bien así. Cuénteme. profe, Sí, yo es que a dígame, veces Wilmer. tengo muchos problemas por el internet. Tengo Ya, muchos problemas por el internet. No sé si se podrían grabar las clases y después claro compartirlas. que sí. No sé, una propuesta pues Sí, también. claro que sí, total. La verdad, hoy me olvidé. Tenía que haber grabado esta Y clase. que O sea, siempre de una pronto clase uno la debe grabar, ¿no? yo la grabé. De pronto si gusta yo se Ah, la muchas comparto gracias. vía OneDrive o algo así. Eso, perfecto. Sí, si gustas, yo la verdad me olvidé grabarla la de hoy, pero entonces, si tú, podríamos colocarlas esas en un repositorio y las demás, si quieres tú, si quieres lo dejamos de una vez a usted como titular de grabación, ¿qué le parece? Y Ah, usted vale, graba vale, que yo todas. las grabo y las subo a YouTube. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias y entonces usted me colabora con eso. Muy bien. Muchas gracias. Sí, porque en ocasiones yo me Gracias, olvido. Jorge. Sí, yo me suelo olvidar Bien, y... Jorge. Vale, muchísimas gracias. Vale. Por lo demás está bien. Yo igual estas diapositivas que estoy, esos Profe, tableros eso, los voy a guardar. de pronto también compartirnos las diapositivas, ¿no? En Sí, correo total. electrónico o algo así para irlas revisando o algo así. Sí, la idea es esta. Yo tengo, a ver, bueno, es que no les puedo compartir. En Teams, allá tenemos un archivo donde, a ver, les voy a especificar de una vez para que ustedes vayan haciendo algunas cositas aquí. A ver, espérenme, volvamos otra vez a compartir la pantalla. Aquí en Teams, esperen, voy a cerrar esto. En Teams, aquí en Programming Models, yo aquí les voy a colocar aquí en archivos, en esta sección de archivos, les voy a subir las diapositivas, les voy a subir aquí los materiales de clase, aquí en Whiteboard voy a subir lo que yo escribo en la pizarra, como el tablero, lo voy a subir aquí también. Bueno, y aquí también voy a colocar las diapositivas, ¿ok? Las diapositivas, los materiales de clase y lo que yo escriba en la pizarra. Bueno, para que ustedes lo tengan. Sino que sí me gustaría trabajar acá porque acá pues la idea es que tengamos todo en un solo espacio, no estemos Profesor, regados. disculpe, ¿quiénes tuvieron problema con el Teams? ¿Hay algún compañero que tuvo problema con el Teams? Porque de pronto para iniciar mañana por allá, no sé. Pues creo que Profe, no yo sé tenía si problemas, pero ya Dalila. lo solucioné, profe. Perfecto. Sí, o ¿Alguien sea, más que ahora manifieste que tenga algún problema como para mañana comenzar por allá? como ustedes gusten. Pues todos están agregados a Teams. Todos están agregados. Sí, hola. Muchachos, lo que ¿Quién? pasa es que a mí no me han asignado el correo. Yo no tengo ¿Cuál es tu correo. nombre? Perdóname. John Jairo Rivera. Verás, John Jairo, creo que a ti lo hicieron, si no estoy mal, hoy en la tarde. ¿Ah, sí? John Albeiro No, Rivera, John sí, espérame un Jairo, segundo. John profe. Jairo. Sí, No, espérame, John Jairo. espérame aquí. Sí, John Jairo Rivera, aquí está. Ay, Mira, ¿cuál tu es? correo es este, no sé si alcanzas a verlo. Ah, JR, sí. JRI, bueno, ¿sí lo alcanzas a leer de allá? Arroba, sí. J Rivera M @udenar.edu.co. Entonces lo más seguro es que tengas que entrar. Lo primero me imagino que te va a pedir es que cambies la clave, un sistema de autenticación y luego entras. ¿Ok? Vale, eso se entra por Google normal, ¿cierto? Sí, o sea, si vamos, sí, por Google normal, tienes que entrar a correo.udenar.edu.co. Rivera. correo.udenar.edu.co. O sea, por aquí, para que tengas la idea. Entonces aquí por correo.udenar, por aquí mira, .edu.co. Y de aquí te va a llevar directamente a la plataforma para que tú digites tu usuario, míralo. ¿Listo? Ah, ya. Y por Adelante. aquí ya entras. Entonces aquí ya dijiste, lo primero que te va a preguntar es que, lo primero que te va a pedir es que cambies la clave. Es que muy seguramente ya te debió haber llegado la clave. Una clave temporal a tu correo personal. En tu correo personal debes tener ya una clave temporal. Pues debería porque Camilo me dijo que sí, que ya lo había hecho. Revísalo de pronto en spam, posiblemente.
ver. Bueno, si quieres ahora lo miramos, si quieres entre tú, si quieres para que los demás se puedan despedir y si quieres ahorita los dos nos quedamos. No, ya la encontré. Sí, ya la encontré. Okay. Es que tengo un poco de correo. Los demás, bueno, muy bien. Los demás todos ya tienen su clave y todo, ¿sí, no? Sí. Sí, por favor, que Bueno, si tiene alguien algún problema, que por favor se comunique para de una vez solucionarla, para mañana trabajar desde el team. Sí, mañana probamos desde Teams para que trabajemos, porque la idea es que el material todo lo tengamos acá y desde aquí puedan ver las diapositivas, lo que necesiten. Bueno. Okay. Profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces por hoy dejamos hasta ahí, descansen. Mañana continuamos. Entonces a las 8 nos vemos gracias, por aquí por Teams. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Profe. Cuídense. Bueno, muchas gracias. Mañana. Hasta luego. Muchos éxitos. Mañana a las 8. Mañana a las